¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a este su programa Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias, mil gracias sean dadas a ustedes por estar ahí con nosotros, escuchando este programa de todos los lunes y miércoles. Hoy miércoles 4 de noviembre del 2020. Gracias a Dios, hemos llegado a esta hora, a este día, ¿sí? Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos. Vamos a ponernos pues en un ambiente de oración y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine una vez más, que nos ayude, que nos siga guiando, motivando para seguir en este proyecto que es suyo. Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre de amor, gracias te damos una vez más a esta hora de la tarde por darnos el don maravilloso de la vida. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias Señor por el trabajo, gracias por permitirnos regresar a casa con bien, gracias por nuestra familia, gracias porque esta tarde estamos todos reunidos, Señor, gracias a tu misericordia, a tu bondad, a tu amor. Gracias Señor, bendito y alabado seas. Queremos pedirte también en esta tarde, Señor, que tengas piedad y misericordia por todos nuestros hermanos que han partido a tu presencia en este día. Bendícelos, Señor, con tu presencia. Llénalos de alegría, Señor. Concédeles la luz de tu rostro. También te queremos pedir por todos estos hermanos que están enfermos, en una cama, en un hospital, no tienen quien los visite, Señor. Te pido por cada uno de ellos, por todos los que están necesitados de tu presencia, Señor. Bendícelos, acompáñalos, guíalos, motívalos, fortalécelos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Bendito y alabado seas. Te queremos pedir una vez más, pues, Señor, que te hagas presente en este lugar y en la mente y en los corazones y en los hogares de estos hermanos que nos van a estar mirando, que nos van a escuchar. Bendícelos, Señor, que el Espíritu Santo obre en su mente y en sus corazones y que puedan tener esa llama encendida en su corazón para decirte sí, voy a seguirte, para decir sí, Señor, voy a dar testimonio de ti, para decir, como dice el Evangelio del día de hoy, poder dejar al padre, a la madre, a la esposa, a los hijos, para servirte, Señor. ¿Sí? Tú este día, miércoles 4 de noviembre, nos hablas en tu Evangelio de San Lucas, en donde nos invitas, nos animas y nos dices claramente, Señor, que el que no deja esposa, hijos, padre, madres, por ti, no es digno de servirte. Te pido pues por cada uno de nosotros, Señor, ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Bendícenos una vez más con el Espíritu Santo y lo invocamos diciendo: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, queridos hermanos, bienvenidos a este su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Nati, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Lista? Arrancamos. Bien. Bien, queridos hermanos, el día de hoy vamos a tratar pues un tema muy controversial para las personas que no alcanzan a entender, para las personas que no entienden, ¿sí? ¿Qué son las reliquias? Lo que la iglesia enseña, ¿sí? sobre ellas, sí son bíblicas, así dice el tema, ¿sí? Ahí el encabezado. Queremos mostrar, queridos hermanos, porque la verdad
a nosotros, nos llegan a nuestros hogares. Nuestros hermanos que se fueron de la iglesia, pues andan bien entusiasmados, entrados, predicando la palabra de Dios. Y entre ellos, pues nos dicen, ¿verdad? Que esas cosas no sirven, que esas cosas no son bíblicas, que esas cosas ofenden a Dios y que no pongamos nuestra confianza en ellos, ¿sí? Así que vamos a entrar en el tema, queridos hermanos, para ver, aquí encontré algunas instrucciones que nos van a ayudar a poder entender este tema, a poder entender qué son las reliquias, qué es una reliquia, qué significa una reliquia, cómo debemos de venerar a una reliquia, ¿sí? Bien, pues vamos adelante. Uno de los puntos más conflictivos de la doctrina católica tras el tema de las imágenes es el de tener reliquias y darles el culto merecido. Muchos hermanos no católicos critican y blasfeman duramente contra este acto, duramente contra este acto, considerándolo antibíblico y como tal algo que no se debe hacer, basándose en la mala interpretación de que solo a Dios se le debe de dar culto. Obviamente que solamente a Dios damos culto de adoración, pero la doctrina católica es clara y enseña que también existe otro tipo de cultos, los cuales podemos usar como señal de respeto, honra y reconocimiento y recordarnos de quién fue y por qué lo veneramos. Tenemos el ejemplo de la sábana santa, auténtica 100%, la cual perteneció a Cristo. Si bien quiere dejar claro que la sábana santa no es dogma de fe. Lo mismo cualquier otra reliquia. Sí que podemos usarlas como algo que nos recuerda, aquí está el detalle, como algo que nos recuerda a Cristo, pues fue Él mismo quien la llevó y la usó. Y eso es algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos. Poder tener la fotografía del Verbo divino. Lamentablemente nuestros hermanos protestantes no aprecian esto y muchas veces, cegados por su odio hacia todo lo que es católico, lo consideran falso, pagano o antibíblico. Es pues por eso que hemos querido mostrar este tema, queridos hermanos, para poder ayudarnos a entender, ¿sí? Y si algunos de nuestros hermanos que se han ido de la iglesia ven este video, bueno, podrá de repente ayudarles. Las reliquias son restos del cuerpo de santos o beatos. Eso es una reliquia. ¿Qué son? ¿Qué es una reliquia? Restos, ¿sí? Restos del cuerpo de santos o beatos. En sentido amplio se incluyen también objetos que los santos o beatos han utilizado durante la vida o también objetos que han tocado las reliquias. Las reliquias pueden ser de 3 grados. Vamos a conocer esto, fíjense. Hay 3 grados de reliquias, ¿sí? ¿Cuál es el primer grado? Un fragmento del cuerpo. Un fragmento del cuerpo, un pedazo de hueso del cuerpo de la persona del santo, ese está en primer grado. En segundo grado, un fragmento de su ropa o de algo que el santo usaba durante su vida. ¿Cómo qué? Como un rosario, la Biblia, una cruz, etc. También objetos asociados con el sufrimiento de un mártir, ¿sí? Por ejemplo, estábamos viendo el lunes de San Judas, ¿sí? Si estuviera, ¿con qué fue decapitado San Judas? ¿Te acuerdas? Con un hacha, ¿sí? Con un hacha, si estuviera el hacha, si yo no sé si estará, pero si estuviera el hacha con la cual fue decapitado, pues se recordaría que con eso fue decapitado el santo, ¿sí? Y se tendría como recordatorio.
se tendría como recordatorio, porque con eso fue arrebatada su vida. Con eso él entregó su vida y ese instrumento fue el que le quitó la vida. ¿Sí? Tercer grado, cualquier objeto que ha sido tocado a una reliquia de primer grado o a la tumba de un santo. ¿Sí? El tercer grado, pongamos atención. ¿Cuál está en tercer grado? ¿Qué reliquia? Cualquier objeto que haya sido tocado a una reliquia de primer grado o a la tumba de un santo. Según esta categoría podemos poner algún ejemplo de ellas, como por ejemplo, en primer grado tenemos la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús. En segundo grado podemos nombrar el santo sudario de Ovidio, que según la tradición fue el sudario que cubrió la cara del Salvador cuando se le bajó de la cruz, o el manto de la Verónica. En tercer grado podemos nombrar la tumba de San Pedro, debajo del baldaquino de Bernani, donde están los restos, también reliquia del primer papa. La doctrina católica enseña también los cuerpos de los santos mártires y de los demás que vivían con Cristo, que fueron miembros vivos de Cristo y santuario del Espíritu Santo, que serán resucitados en algún momento para vida eterna y glorificados, deben ser venerados por los fieles. Se rechaza, por tanto, cuando algunos opinan que no se debe prestar reverencia a las reliquias de los santos y que no sirve para nada que sean veneradas por los fieles, como otros recuerdos. Estas opiniones han sido condenadas por la Iglesia y la Iglesia las condena ahora de nuevo. Relacionadas están también las declaraciones acerca de veneración de las sagradas imágenes del segundo concilio de Nicea. El culto de las reliquias es, como la Iglesia siempre subraya, un culto relativo, es decir, la veneración manifestada a las reliquias está en relación con las personas del mártir y de los santos que son venerables por sí. Del culto de las reliquias es siempre la excelencia. Escuchen bien, aquí está el detalle. Del culto de las reliquias es siempre la excelencia divina que resplandece en todos estos diversos elementos. La justificación del culto de las reliquias parte de una necesidad simplemente humana de respetar a la persona que ha dado muestras de santidad. Esto no incluye que las formas exteriores del culto de las reliquias han tenido variaciones diversas. Errores, ¿sí? Hay también errores en las reliquias. ¿En qué están los errores? Errores en el uso, ¿sí? Hay errores, sí hay, en la forma en que se pueden llegar a usar. Ese es un error. ¿Cuál es el error? Creer que las reliquias tienen poder por sí mismas. Ese es un error. Esto sería magia y superstición. Nuestra atención al venerarlas está en el santo. Recordamos su vida y lo vemos como ejemplo digno de ser imitado, pero no les atribuimos poder especial. Si alguna vez surge un milagro al usarla, debemos tener claro que es Dios quien hizo el milagro, usando la reliquia como instrumento. ¿Sí? Ese es uno de los errores que podemos nosotros cometer. Debemos siempre de creer que si sucede el milagro, es Dios quien hace el milagro a través de esa reliquia, a través de ese objeto. Y tal vez pueden pensar, a ver, ¿y tú crees que Dios necesita un objeto para hacer milagros? No, no necesita.
Pero vamos a ir a la Biblia y vamos a ver cómo Él ha querido hacerlo, ¿sí? Él ha querido utilizar objetos. ¿Y cuál es el problema? ¿Sí? O sea, no hay ningún problema. Para nuestros hermanos que desconocen de esta enseñanza, sí es un problema, pero para Dios no, ¿sí? ¿Y cuál es la intención de esto, queridos hermanos? De que ustedes católicos, estén a gusto en su fe, que estén fortalecidos en su fe, que tengan la confianza que lo que la iglesia nos está enseñando es bíblico. La iglesia no se sale para otro lado, ¿sí? La iglesia va guiada, ha sido guiada siempre por el Espíritu Santo y por lo tanto no nos enseña herejías, no nos enseña cosas equivocadas, ¿sí? Otro error, exagerar la importancia de las reliquias en la iglesia. Las reliquias pueden ser una ayuda a la fe, pero no son parte central de ella, ¿sí? Nos ayudan, ¿sí? En nuestra fe, pero no es la parte central. Exactamente, toda reliquia ayuda a la fe y la complementa, pero no es la parte central de ella. Por eso decía antes que las reliquias no son dogmas de fe. Nos sirven de ayuda en la fe. En el caso de la sábana santa, confirman nuestra fe, lo cual es magnífico. ¿Qué otro error? Despreciarlas o dudar que Dios puede utilizar sus instrumentos escogidos para hacer milagros según sus designios. ¿Sí? ¿Qué otro error? Comerciar con reliquias, falsificarlas, explotar a las personas que no conocen, que no saben de eso. Y esto, miren, ya hubo algún santo que denunció esto, ¿sí? Sin duda se ha cometido excesos de este tipo. San Agustín en el año 430 denunció a impostores vestidos como monjes que vendían reliquias falsas. El Papa San Gregorio en el 604 prohibió la venta de reliquias y la perturbación de tumbas en las catacumbas. A pesar de ello, se cometieron muchos abusos. Los protestantes, en vez de rechazar los abusos, rechazaron las reliquias en general. En el Concilio de Trento, en el año 1563, defendió la invocación a los santos. Defendió la invocación a los santos, la veneración de las reliquias y las tumbas de los santos. Dios continúa hoy haciendo milagros y se deleita de hacer muchos de ellos por la intercesión de sus santos. ¿Sí? Queridos hermanos, en la iglesia tenemos 3 tipos de culto, ¿sí? Culto de Dulía, vamos a verlos. El culto de Dulía relativa está reservado a las sagradas imágenes y reliquias. Ese se llama culto de Dulía. Y reliquias religiosas, es decir, representaciones pictóricas de Dios, de la Virgen, de los ángeles y los santos. A las reliquias, principalmente de los santos, como cuerpos incorruptos, ropas, cabellos, objetos personales o reliquias de Cristo, como el famoso sudario de Turín. La palabra simple que identifica el culto de Dulía relativa es veneración. Dicha veneración conceptualmente incluye cuidado especial de la imagen o reliquia, no permitir que se maltrate, guardarla en un lugar seguro. ¿Sí? A ver, quiero recordar que la iglesia diferencia 3 tipos de culto. Culto de latría, solamente a Dios, ¿sí? El culto de la tría solamente es a Dios.
culto de hiperdulía a María Santísima, y culto de dulía, dentro del cual está la dulía relativa, que se refiere a las reliquias e imágenes. Es por eso que debemos tener claro que tanto a los santos, sus reliquias y a María les damos un culto totalmente diferente al que damos a Dios. El culto más elevado es el que damos a Dios, culto de adoración, mientras que el resto de cultos son de veneración. Todos, claro que la veneración a María es superior a la del resto de los santos, debido a su posición especial en la historia de la salvación. Bien, queridos hermanos, quise darles esa introducción para que tengamos pues claro qué es una reliquia. Ya vimos que es una parte del cuerpo, una prenda, ¿sí? O algo que haya tocado a la prenda, ¿sí? Vamos a ver, queridos hermanos, cómo sí está en la Biblia. Cómo es que la iglesia siempre ha enseñado lo que está en la palabra de Dios. Nuestros hermanos separados se han ido sin conocer, se han dejado engañar, ¿sí? Y ahora pues están muy confundidos. Por eso queremos, queridos hermanos, que ustedes pues se enteren de esto y busquen, estudien, para que puedan ustedes entender y tener una mejor convicción de su fe. Vamos a ir a Génesis capítulo 50, ¿sí? En donde vamos a empezar a ver la historia de José. ¿Qué es lo que José hizo? ¿Qué es lo que José ya en el final de sus días hizo jurar a sus hermanos, a su pueblo? ¿Sí? Vamos a verlo, porque vamos a ir desglosando esto, ¿sale? 50:24. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero tengan la plena seguridad de que Dios los visitará y los hará subir de este país a la tierra que juró dar a Abraham, Isaac y Jacob. Y José hizo jurar a los hijos de Israel, pidiéndoles este favor: cuando Dios los visite, lleven mis huesos de aquí junto con ustedes. José murió en Egipto a la edad de 110 años. Embalsamaron su cuerpo y lo colocaron en un ataúd en Egipto. Sí, saben quién es José, ¿verdad? José es el que había, digámoslo así, rescatado de la muerte del hambre, porque en ese tiempo no había comida en ninguna parte más que en Egipto. Y gracias a José, ¿sí? Entonces el pueblo, sus hermanos, pues lo tenían en alta estima por haberles ayudado a sobrevivir. Incluso los llevó a vivir allá con él, ¿sí? Pero les hizo prometer eso: lleven mi cuerpo, ¿sí? Ellos tenían un gran respeto a su hermano José. Ellos tenían esa admiración. ¿Por qué? Porque José era una persona que les había ayudado, había sido una persona que les había ayudado a sobrevivir. Entonces, ellos pues tenían en gran respeto a José. Vamos a Éxodo 13:19. A ver qué es lo que sucede ahí. Éxodo 13:19. Sí. A ver si se lo llevan o no se lo llevan, si lo dejan o qué es lo que hacen. ¿De aquel lado? Moisés llevó consigo también los huesos de José, conforme éste había hecho prometer con juramento a los hijos de Israel. Pues les dijo: con toda seguridad Dios los visitará. Entonces se llevarán con ustedes mis huesos.
José había tenido la plena seguridad pues de que Dios iba a venir a Egipto a sacar a ese pueblo de ahí, ¿sí? Entonces les dijo, no se les olvide, lleven con ustedes mis huesos. ¿Y qué hizo Moisés? Se los llevaron, ¿sí? Se llevaron esos huesos. Vamos a Josué 24:32. Vamos viendo, Josué 24. Vamos viendo que tenían en alta estima a José, ¿sí? Para nosotros, los católicos, el venerar es respetar. Venerar es respetar, es recordar a una persona, ¿sí? Es recordar, así de fácil. Yo he mirado a personas que por falta de información han tenido su difunto, el familiar que ha fallecido, lo incineran y se los dan en una cajita. Y lo han tenido así en una cajita, en algo así aparte, como en un altarcito, en un lugarcito especial, ¿sí? Eso no se debe de hacer. La iglesia enseña otra cosa. La iglesia enseña que está bien que se incinere, pero que se debe de ir ese cuerpo al lugar indicado, que es el cementerio, ¿sí? Pero a lo que voy es que yo he mirado pues que de una u otra manera tienen ese respeto, o sea, tienen ese cuidado de tenerlas en un cierto lugar, ¿sí? No es correcto, pero el punto es de que tienen un lugar especial para ello, ¿sí? Entonces acá en Josué 24:32 nos dice: En Siquem sepultaron los huesos de José que los israelitas habían traído de Egipto. Los depositaron en una parcela de Jacob, que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de plata. Ella pasó a formar parte de la herencia de los hijos de José. Sí, esa tumba pasó a formar parte de la herencia de los hijos de José. Era parte ya de ellos, dicen, los vamos a cuidar, yo creo que lo cuidaron, ¿no? Y si se lo trajeron de Egipto y todos los 40 años anduvieron por el desierto, ahí los traían hasta que llegaran a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, vemos, queridos hermanos, el respeto que tenían ante esos huesos, ¿sí? Ante esos huesos, ¿sí? Entonces, miren, ¿ustedes creen o nuestros hermanos podrán pensar, bueno, Fidel, entonces, ¿tú crees que Dios, lo que te preguntaba hace un rato, ¿no? ¿Tú crees que Dios necesita de objetos para hacer milagros, para obrar milagros? No necesita, Dios es Dios, pero también hay que reconocer a Dios como lo que es, Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Y qué? Es Dios. Él sabe por qué lo hace. Él quiere valerse de eso. Él nos está dando una enseñanza. De una u otra manera, hay una enseñanza en un milagro a través de una reliquia, a través de un objeto, ¿sí? Miren, vamos a ver allá en Éxodo 7, Éxodo 7:10. Vamos a ver, queridos hermanos, cómo Dios se sirve de un objeto para hacer un milagro, para dar una enseñanza, ¿sí? Del 10 al 12. Se presentaron Moisés y Aarón a Faraón. Hicieron lo que Yahvé les había ordenado, y al echar el bastón delante de Faraón y de sus ministros, este se convirtió en serpiente. Ahí está. El Señor Dios, ¿sí? Quiso hacer un milagro a través de un objeto sin vida. Él quiso hacerlo. ¿Y qué? Pero estaba una enseñanza ahí. Estaba una enseñanza ahí. En el 12. No, síguele en el 11. Síguele en el 11. Faraón entonces llamó a sus sabios y brujos, los cuales hicieron algo semejante con sus fórmulas secretas. Arrojando todos ellos sus bastones, también se convirtieron en serpientes.
La señal que había hecho Dios a través de ese bastón sin vida, era un objeto de madera. Dios hace un milagro, ¿sí? A través de un objeto. Pero aquellos brujos y hechiceros también lo hicieron. Así que, ¿a quién le voy? ¿Sí? ¿A quién? ¿A quién le creo? Vamos a ver a quién le creemos. Sigue. Pero el bastón de Aarón Pon atención. devoró a los de ellos. Pero el bastón de Aarón, ¿sí? Que ese bastón era el poder de Dios, que se convirtió ese bastón en serpiente, se convirtió por el poder de Dios, se tragó a las otras serpientes, que también eran bastones, ¿sí? ¿Dónde está la enseñanza? Que el poder de Dios es más grande, es más superior, ¿sí? Y él quiso mostrar su poder a través de algo inerte, de algo que no tenía vida. ¿Y cuál es el problema? No hay ningún problema. Dios quiso hacerlo así, ¿sí? Vamos a ver cómo hay personas que siguen guardando cosas porque les recuerda algo, ¿sí? Porque incluso mismo Dios, la palabra de Dios dice que pues fue Dios quien lo ordena. Éxodo 16, 32 en adelante, 34. Moisés dijo, Yahvé ha dado esta orden. Escuchen, Yahvé ha dado esta orden. Guarden una medida de maná para sus descendientes, para que vean el alimento que les di de comer en el desierto cuando los hice salir de Egipto. ¿Para qué estaba mandando Dios que guardaran una medida de maná? ¿Para qué? Para mostrar a los que ya no iban a conocer el maná, que dijeran, este es el alimento con el que Dios nos alimentó en el desierto. Los israelitas, cuando venían sobre el desierto, no sembraban, no tenían, ¿sí? Dios los estaba alimentando, órale. Estaban como los pájaros, tiernos, con el pico abierto nomás porque Dios les estaba dando de comer. ¿Sí? Para que la señal era esa, la enseñanza era esta, de este maná. Con esto Dios nos mantuvo con vida en el desierto esos 40 años. ¿Sí? Está la enseñanza, dice, guárdala para que la conozcan. ¿Sí? Guárdala para que la conozcan. ¿Terminaste? No, ¿verdad? No. Sigue. Moisés dijo a Aarón, toma una jarra y échale una medida de maná. La colocarás ante la presencia de Yahvé y la conservarás para los descendientes de ustedes. Aarón pues llevó el vaso conforme Moisés se lo había dicho y lo depositó ante las tablas de las declaraciones divinas. Ante las declaraciones divinas, ¿sí? A ver, también por ejemplo el arca, ¿sí? También el arca era una representación. Vas a hacer esto de un objeto inerte. Ahí nos vamos a comunicar, dice. De en medio de los serafines, de ahí nos vamos a comunicar. Yo voy a bajar ahí, ¿sí? Entonces vemos como Dios pues quiere obrar, quiere dar enseñanza. Es que somos tan ciegos nosotros, hermanos. Somos tan cerrados de mente que el Señor nos mira, Él nos conoce y dice, bueno, no entienden. Yo voy a hacer, a darme a conocer, voy a obrar en medio de ellos a través de estas cosas materiales, de estas cosas inertes que ya no tienen vida. Eso es lo importante que el Dios quiere, que miremos que que Dios, como es Dios, Él puede hacer que una cosa sin vida tenga vida, ¿sí? Que una cosa sin vida nos ayude a acrecentar nuestra fe. Pero no es la cosa, sino que Él, a través de eso, Dios a través de eso, hace el milagro por la fe. ¿Sí? Miren,
¿Cómo vemos allá en Segunda de Reyes 2:8? Segunda de Reyes 2:8. Aquí está. Segunda de Reyes 2:8 y 9. Vamos a ver. 2:8. Entonces Elías tomó su manto. A ver. Lo Elías enrolló. tenía un rollo. Empiézale, mija, disculpa. Dale, todo, termínalo. Entonces Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó con el agua, y ésta se dividió. Y golpeó con él. Y golpeó con él el agua, y ésta se dividió, de modo que ambos atravesaron en seco. A ver, queridos hermanos, un manto, ¿sí? Un manto sin vida. Un manto. ¿Qué tenía que hacer el manto? ¿Qué podía hacer el manto? ¿Tenía poder? No, el manto no tenía poder. Pero Dios obró a través de ese manto. Iban a cruzar el río Jordán. ¿Y cómo lo iban a cruzar? Si estaba crecido, estaba grande. ¿Cómo lo cruzaban? Pero sin embargo, saca su manto y golpea el agua. ¿Y qué pasó? Se detuvo. Tanto que se detuvieron las aguas y ellos pasaron en lo seco. En seco pasaron. ¿Sí? Eso lo hizo Elías. Pero recordemos ahí en ese pasaje que Elías llevaba pues a Eliseo del otro lado del Jordán. Cuando cruzaron volvió a crecer el río. Ya cuando venía de regreso, porque ya regresó solo Eliseo, ¿qué sucede? Y ahora, ¿cómo le hago? Dice Eliseo. ¿Y ahora cómo le hago yo? ¿Cómo le hago para cruzar yo solo? ¿Ah? ¿Cómo le hago? Nos lo dice el versículo 13. Allí el 13 en adelante. Eliseo recogió el manto de Elías, que había caído cerca de él, y se volvió. Al llegar a orillas del Jordán, se detuvo. Tomó el manto de Elías y golpeó el agua con él, pero ésta no se dividió. Ya ves, ¿y ahora qué pasó? No se dividió. Bueno, ¿por qué con el manto? Con el manto, Elías había golpeado el agua y se había dividido, se había parado el agua. ¿Sí? Se había dividido y habían cruzado en seco. Y ahora vengo yo con el manto, lo golpeo y no pasa nada. Y no pasa nada. Ahí está una enseñanza grande, queridos hermanos. Vemos cómo las reliquias vienen desde el Antiguo Testamento. En estas citas el Señor le va a dar testimonio de que no es el manto, sino es Dios. Síguele. Entonces dijo, vamos a ver qué dijo Eliseo. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde? Y como volviera a golpear el agua, ésta se dividió en dos, y Eliseo atravesó. Ahí está, ¿sí? ¿Dónde está el Dios de Elías? Yo creí que estaba aquí en el manto. Yo creo que Dios no permitió que se abriera la primera vez, ¿sí? ¿Para qué? Para que Elías no tuviera la plena confianza y creyera que era el manto el que tenía el poder, sino que clamó a Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde? ¿Dónde está? Dice el Señor, aquí estoy. ¿Sí? En Segunda de Reyes 13:20, ahí adelantito en el 13:20, ¿sí? Vamos a ver, queridos hermanos, por qué la iglesia enseña que puede usar como reliquias partes de los santos, ¿sí? De esos amigos de Dios, que puede usar fragmentos de su cuerpo, ¿sí? Y Dios va a obrar a través de esos fragmentos de cuerpo, de esos fragmentos que no tienen vida, ¿sí? Vamos a ver qué sucede
allá en el capítulo 13 de Segunda de Reyes, versículo 20 al 21. Vamos a ver qué sucede. Hermanos, lo que la iglesia nos enseña es bíblico. Ya basta, hermanos, ya basta. ¿Sí? De que tantos hermanos vengan a casa y nos estén tambaleando, nos hallan en la tienda, nos hallan en las gaceras y nos tambaleen nuestra fe. Todo está aquí en la palabra de Dios. Ahora, en este tiempo, con mucha más facilidad. Está en internet. Busca las citas bíblicas. Ahí están. ¿Sí? Ahí están. ¿Qué es lo que enseña la iglesia sobre las reliquias? Ahí te va a enseñar y te va a dar puntos, te va a dar citas bíblicas. Es mucho más fácil, queridos hermanos. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Pollo licuado y popote? Porque ya no lo queremos ni masticar. Ahora, con popotito. No, queridos hermanos. Vamos a ver por qué la iglesia enseña sobre las reliquias de los santos, de las personas que ya pasaron a mejor vida, estar en la presencia de Dios. Murió Eliseo y lo enterraron. Bandas de moabitas incursionaban cada año en el país. Y sucedió que unas personas que llevaban a enterrar a un difunto divisaron a una de esas bandas. Depositaron entonces al muerto en la tumba de Eliseo y se pusieron a salvo. Cuando el hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió e inmediatamente se puso de pie. ¿Sí? Huesos que ya no tenían vida. Pero Dios quiso obrar ahí. ¿Y cuál es el problema? Eliseo no era un amigo de Dios. Claro que era amigo de Dios. Fue profeta de Dios. Fue profeta de Dios. Y Dios quiso obrar a través de sus huesos. Ustedes pueden leerlo ahí en casa desde el versículo 14. Acuérdense, Segunda de Reyes 13, versículo 14 en adelante. ¿Sí? Van a ver, ahí está la muerte del profeta Eliseo. ¿Ven por qué la iglesia enseña? Por eso les quise leer esta introducción, queridos hermanos, primero. ¿Para qué? Para llevarlo a fundamentar aquí en la palabra de Dios. Para que vean lo que la iglesia enseña, ¿sí? Sobre estas cosas, que muchos de nosotros no sabemos. Yo sé que hay gente que ha estudiado y que sí sabe y explica muy bonito, ¿sí? Pero muchos no conocemos, no sabemos. Ahora bien, podrán decir, bueno, Fidel, eso estaba en el Antiguo Testamento, pero nosotros ya somos del Nuevo. Sí, querido hermano, yo sé que sí. Pero quise ir al Viejo Testamento, al Antiguo Testamento, ¿para qué? Para que vean que desde allá vienen estas enseñanzas. ¿Sí? Vienen estas enseñanzas. Vamos a ir a Mateo 9, versículo 20. Mateo 9, versículo 20. ¿Lo tienes, Nati? Mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba, con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Otra vez, ¿qué fue lo que la salvó? Tu fe te ha salvado. Ok. ¿Qué era lo que quería tocar? Bueno, sigue, termínalo. Y desde aquel momento la mujer quedó sanada. Quedó sana, desde aquel momento. Pero pongamos atención, hermanos, que ni siquiera tocó a Jesús, sino que tocó una prenda que llevaba él, ¿sí? Una prenda, su manto. Mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Pues ella pensaba, ahí está la fe, queridos hermanos. Ella pensaba, con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe
te ha salvado. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. ¿Sí? Quedó sana desde aquel momento. ¿Recuerdan ahora que estábamos viendo que las reliquias de segundo grado? ¿Cuáles son? Prendas que pertenecieron a la persona. ¿Sí? Prendas que pertenecieron al cuerpo. Ahí están. ¿Sí? Vamos a ver allá en Mateo 14, 34 al 36, 14, 34. ¿Sí? Mateo 14, 34 también nos da otra lección sobre estas enseñanzas de la iglesia. Dale. Terminada la travesía, desembarcaron en Genezaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. ¿Qué era lo que ellos pedían? Oye, déjame tocar siquiera tu manto. Es más, ni el manto, los flecos. ¿Sí? Los flecos del manto. ¿Sí? Eso era lo que pedían. Tocar el fleco del manto. ¿Y qué sucedió? Nati, ¿qué sucedió? Todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Todos los que tocaron el manto, los que tocaron los flecos del manto, quedaron sanos. ¿Sí? Pues sí, Fidel, pero mira, yo creo que eso fue porque era Jesús, y Jesús es Dios. Jesús es Dios, ¿sí? Y pues puede ser que de su cuerpo de él pues salía la sanación. Sí, son prendas que estaban en su cuerpo. Bueno, está bien, tienen razón, pues a lo mejor, pero también la Biblia nos sigue enseñando, ¿sí? Hechos de los Apóstoles 19:11. Vamos a ver si es Jesús el que está allá en Hechos de los Apóstoles 19:11. Hechos de los Apóstoles 19:11 y 12. Miren, hermanos, yo cada vez de que me pongo a estudiar estas enseñanzas, compartir, yo me quedo sorprendido porque digo, Señor, no cabe duda que tú quieres que te escuchemos, que creamos en la iglesia que tú fundaste, que la iglesia que tú fundaste tiene los fundamentos en tu palabra. Pues ¿cómo no va a tener la iglesia el fundamento en la palabra de Dios si fue la iglesia, ¿sí?, con el Espíritu Santo quienes dijeron que este libro que decimos que se llama Biblia, que es una pequeña biblioteca, dijo que era palabra de Dios, nada más ni nada menos que la Santa Iglesia Católica, ¿sí? ¿Cómo pues no va a tener un fundamento la iglesia? ¿Sí? Miren, hermanos, allá en Hechos de los Apóstoles 19:11, agarren su Biblia, ¿sí? Manden sus comentarios también, manden sus saludos, de dónde nos escuchan, de dónde nos están mirando, si hay personas que están ahí, bueno, adelante. Vamos, Nati. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo. Ahí está. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo. Ah, bueno, Fidel, pues él los tocaba, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué hacía? Hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o Escuchen, ropas. escuchen bien. Hasta tal punto. Hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. A ver, ¿sí? Ahí está. Pañuelos, ropas que Pablo había usado. Se la imponían al enfermo, ¿y qué sucedía? Mejoraban, sanaban, ¿sí? También salían de ellos los espíritus malos. Para acabarla todavía algo más. No nada más sanaban de la enfermedad, sino que también era un exorcismo
con las prendas de vestir de Pablo. ¿Sí? Con las prendas de vestir de Pablo. Queridos hermanos, ustedes, si se dejan engañar, será porque ustedes quieran. Porque ustedes quieran irse de la iglesia. Pero la iglesia siempre nos ha enseñado con fundamento bíblico. Las cosas que la Santa Madre Iglesia nos enseña, las doctrinas que nos da, los dogmas, toda la enseñanza que la iglesia nos da, tiene fundamento bíblico, ¿sí? Así que ya basta, dejen de andar parando oreja por allá a cualquier persona que venga y que les hable bonito, ¿eh? Cuando una persona se va así, yo me imagino como cuando un hombre casado o una mujer casada le empieza a parar la oreja, empieza a escuchar, empieza a sentir bonito cuando le habla a otra persona, ¿sí? Si es el hombre, pues otra mujer, y si es la mujer, pues otro hombre, le empieza a calentar la oreja y se va. Me imagino yo que así sucede con los hermanos que se dejan o que se prestan a escuchar otras doctrinas que no son de Cristo. Y aunque se llamen cristianos, son cristianos por el bautismo, pero van dividiendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que ya basta, queridos hermanos, ya basta, ya estamos en el siglo XXI, ya basta de estas tonterías. Pongámonos a estudiar, pongámonos a aprender. Ahorita la internet, ahorita hay muchos medios. ¿Cómo podemos acrecentar nuestra fe? Cualquier cosa que nos digan, a ver, anotamos y vamos a buscar, a ver qué es lo que enseña la iglesia sobre esto, en qué se fundamenta, en el catecismo, en la Biblia, en algún documento de la iglesia, ¿sí? Ya no estamos en los tiempos de que, ay, no, pues no tengo una Biblia, no sé cómo buscar. No, si nada más pregúntale a Hugo. A Google, pues, a Google. Él sí estudia, él sí sabe. Pregúntale y te va a sacar ahí documentos de la iglesia y te va a sacar, sí, claro que también ahí vienen cosas protestantes, pero si eres católico, primero vete y cerciórate lo que enseña la iglesia, ¿sí? Y ya que tengas una fe firme, haces las comparaciones de lo que enseñan los protestantes y entonces vas a decir, bárbaro, están muy perdidos, ¿sí? Pues bien, queridos hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. No sé, Nati, si habrá por ahí algún comentario, algo que quieras comentar. No, nada. Bien. Gracias por vernos. ¿No hay comentarios entonces hoy? Ok. Bien, pues gracias, queridos hermanos, por su atención. Les seguimos pidiendo que se sigan suscribiendo, que sigan compartiendo en la página de Facebook y en el canal de YouTube. Suscríbanse, envíenlos a sus familiares en sus países de donde son, para que puedan ellos acrecentar un poco más su fe, ¿sí? Gracias por todo y les pedimos una vez más que eleven a Dios una oración. Se me hace que no elevan oraciones por nosotros. Una petición al Señor. Es lo único que les pedimos. Nos despedimos saludando a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, queridos hermanos, y no se les olvide que el lunes tenemos una cita aquí en la página de Facebook, Fidel Brito, discípulo de Jesús, o en el canal de YouTube, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por su atención, Nati, gracias por tu ayuda. Que Dios nos siga bendiciendo. Tenemos dos comentarios que nos llegaron. A ver. Dice Dani Velázquez, gracias por la información, Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Gracias, Dani.
Rosa María Carrillo, aquí te estoy viendo y escuchándote, Fidel, desde Saltianguis, Guerrero. Que Dios te bendiga y te siga dando sabiduría. Gracias, doña Rosy. Saludos para toda la gente de Jaltianguis, Guerrero, de Pablo Galeana, de por ahí del Playón, Guerrero, de Buenavista, de Locotito, Tierra Colorada, Chilpancingo, sí, de todos los lugares de donde nos estén mirando. Gracias por estar ahí con nosotros. Pero no se queden con eso, compártanlo. Esto es lo importante, compartir para que los demás se enteren, ¿sí? Muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo. Hasta pronto, que pasen feliz noche.